Él había tocado fondo. No importaba qué tan alto hubiese escalado en su carrera, ni cuántos ceros tenía en su cuenta bancaria. Por dentro, sentía un abismo que no podía llenar con nada. Se miraba al espejo y veía un rostro cansado, con ojeras profundas, y una mirada perdida. No sabía en qué momento había dejado de vivir y había comenzado simplemente a sobrevivir. Una tarde, impulsado por una desesperación que ya no podía ignorar, empacó una mochila ligera, apagó el celular y se fue. No tenía un destino claro. Solo sabía que necesitaba alejarse de todo. Después de horas conduciendo sin rumbo, llegó a los pies de una montaña desconocida. Algo dentro de él, una voz tenue, antigua, le susurró: «Sube». Y lo hizo. Sin saber por qué, comenzó a caminar por los senderos rocosos, a escuchar el crujir de las hojas, el canto del viento, el silencio. No sabía que en aquella subida no solo enfrentaría a la naturaleza, sino también a sí mismo. Los primeros metros fueron sencillos. El aire fresco acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar sin presión. Pero a medida que ascendía, el terreno se volvía más difícil, el cuerpo empezaba a quejarse, y las voces en su cabeza, esas que siempre había callado con trabajo, ruido o placeres efímeros, empezaban a hacerse escuchar. ¿Qué estás haciendo aquí? No vas a encontrar respuestas en unas piedras. Baja antes de que sea tarde. Pero por alguna razón, siguió. Cada paso hacia arriba era un paso hacia adentro. Recordó a su padre diciéndole que un hombre fuerte no es el que no cae, sino el que se levanta cada vez, aunque ya nadie lo esté mirando. Recordó a su madre, que siempre le decía que el silencio también habla, si uno se atreve a escucharlo. Y justo cuando pensaba en rendirse, la montaña le susurró por primera vez: «No estás aquí para huir del mundo, estás aquí para volver diferente». Con cada tramo, el silencio se volvía más denso. No era el silencio vacío de una casa sin risas, ni el de un celular sin notificaciones. Era un silencio vivo, palpitante. Uno que te obliga a mirar lo que no quieres ver. Fue ahí, en medio del silencio, donde empezó a escuchar cosas que no venían de fuera. Eran las voces olvidadas de su niñez. La vez que se prometió ser valiente y luego no lo fue. La promesa rota de nunca parecerse a quien lo hirió. El llanto escondido detrás de una sonrisa socialmente aceptable. Y la montaña, sin hablar, seguía susurrando: «No sigas subiendo para escapar. Sube para recordar quién eras antes del miedo». Y por primera vez, no corrió de sus pensamientos. Se sentó sobre una roca, cerró los ojos, y dejó que todo saliera. Dolió. Pero lo más hermoso de un corazón roto, es que puedes reconstruirlo con los pedazos que tú elijas. El viento cambió. Ya no era frío. Era tibio, casi como una caricia. Y en ese momento comprendió algo que nunca había querido aceptar. Su vida no le dolía por lo que pasó, sino por todo lo que nunca se permitió sentir. No lloró cuando lo dejaron. No gritó cuando fue traicionado. No tembló cuando lo ignoraron. Lo que lo rompía no era la herida. Era el muro que levantó para no sentirla. Y la montaña, como si supiera cada parte de su historia, lo envolvió en un silencio compasivo. Uno que no juzga. Uno que no presiona. Uno que simplemente te deja ser. Fue ahí que entendió que tal vez no subió esa montaña para encontrar respuestas, sino para hacer las preguntas correctas. Allí, entre las rocas, se quedó sentado por horas. No por cansancio, sino porque por fin había encontrado un lugar donde no tenía que fingir fortaleza. La montaña no le exigía logros, ni le reclamaba su pasado. No esperaba que sonriera, ni que dijera que estaba bien. La montaña simplemente lo abrazaba en su silencio. Y fue en ese silencio donde su corazón comenzó a hablar. Le dijo que no estaba bien, que hacía años que dormía mal, que se despertaba con un nudo en el pecho, que cargaba culpas que no le pertenecían, y que había olvidado cómo se sentía vivir sin miedo. Las lágrimas llegaron, sí, pero no por tristeza, sino por alivio, porque por fin entendía que no tenía que seguir fingiendo que no dolía, y que sentir también era una forma de sanar. Mientras miraba el cielo, sintió que la montaña también había sufrido, que alguna vez también fue golpeada por tormentas, partida por rayos, erosionada por vientos violentos. Pero ahí seguía, majestuosa, firme, silenciosa, y entendió algo más profundo. No se trataba de no ser herido, sino de aprender a permanecer de pie a pesar de ello. La montaña no era fuerte por no haber sido quebrada.
Era fuerte porque se dejó moldear sin desaparecer. Y entonces, por primera vez en años, el hombre respiró profundamente y dejó que el aire lo limpiara por dentro. No había respuestas mágicas. Solo una certeza. El dolor no venía a destruirlo. Venía a mostrarle donde aún quedaban ruinas que necesitaban reconstrucción. Esa noche, el hombre no durmió. No por angustia, sino por decisión. Se quedó observando el fuego de su fogata. Y en cada chispa que volaba al cielo, imaginaba una parte de sí mismo elevándose también. Entendió que había pasado media vida tratando de encajar, y la otra mitad huyendo de su propia voz. Pero en la cima, en medio del silencio más puro, comprendió algo que nadie le había dicho. No se trataba de luchar contra su sombra, sino de aprender a caminar con ella. La montaña no había venido a hablarle. Él había aprendido, por fin, a escucharse. Y allí, en la inmensidad de lo simple, sintió que podía comenzar de nuevo. Al día siguiente, antes de descender, el hombre recogió una pequeña piedra de la cima. No era valiosa, ni brillante, ni especial para nadie más. Pero para él, era todo. Porque no simbolizaba la cumbre, sino la conversación silenciosa que tuvo con su alma. A partir de ese día, la llevó consigo en el bolsillo. No como amuleto, sino como recordatorio. De que no necesitaba ruido para sentirse vivo. De que no debía buscar respuestas en voces ajenas. Y de que la montaña no era un destino, sino un espejo. Cuando volvió al valle, no era el mismo hombre que había subido. Y aunque nadie lo notara, él sabía que algo dentro de sí ya no volvería a dormir. Pasaron los días, y el hombre volvió a su rutina. La misma ciudad, el mismo trabajo, las mismas caras. Pero él ya no era el mismo. En reuniones, se quedaba en silencio. Ya no por timidez, sino por elección. Observaba más, escuchaba más, y hablaba solo cuando su alma lo consideraba necesario. Descubrió que el silencio que aprendió allá arriba le servía también aquí abajo. No necesitaba ganar discusiones, ni tener la razón. Su paz era más valiosa que cualquier victoria. A veces, lo notaban más ausente, pero él sabía que estaba más presente que nunca. No con los demás, con él mismo. Y en esos momentos, cuando todo parecía volver a la normalidad, él metía la mano en el bolsillo, sentía la piedra fría, y recordaba que había una voz que no usaba palabras. Una voz que susurra, pero nunca miente. Una tarde, mientras caminaba por un sendero cerca del trabajo, vio a un hombre discutiendo por teléfono. Le gritaba a alguien, con furia, con rabia contenida. Y por un momento, nuestro protagonista sintió una punzada de compasión. No porque el otro estuviera mal, sino porque él mismo recordaba lo que era vivir así. Reaccionando, defendiéndose, explotando. Se detuvo un segundo. Sacó la piedra. La sostuvo con firmeza. Y en su mente, la montaña le susurró una vez más. El que necesita gritar, es el que no ha aprendido a escucharse. Entonces entendió que la verdadera fuerza no es responder más fuerte, sino poder permanecer en calma. Volvió a casa, y por primera vez en años, se miró al espejo y se reconoció. No era otro, era él. Solo que ahora, más silencioso, más fuerte, más verdadero. La piedra seguía allí, no como un objeto, sino como un testigo silencioso del cambio. A veces, cuando el mundo le exigía reaccionar, ponía la mano en el bolsillo y la tocaba. Y entonces, la montaña volvía a hablarle. No grites, no huyas, no hieras, solo respira y permanece. Desde entonces, nunca más volvió a ser el mismo, porque entendió que el silencio no es vacío, es espacio, es poder, es hogar. Tal vez tú también estés cargando una piedra. Aunque no lo sepas, tal vez necesites subir tu propia montaña y descubrir que no es el mundo el que tiene que cambiar, sino la forma en que lo miras. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete a Eco del Vacío. Aquí recordamos lo que el ruido del mundo te hizo olvidar. Nos vemos en el próximo susurro.